te damos gracias por este tiempo, Señor. Pedimos la unción de tu Espíritu Santo, Señor, para poder entender, para estar sensibles a tu voz y escuchar lo que tú quieres decirnos el día de hoy, Señor. Permite que no salgamos igual de como hemos entrado, sino que salgamos renovados, transformados, corregidos, Señor, por el poder de tu palabra. Pedimos que quites cualquier distracción durante este tiempo para poder concentrarnos en escuchar tu voz y solamente tu voz, Señor. Háblanos a través de tu voz, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Bueno, el domingo pasado vimos cómo después de que el apóstol Pablo, salió de la isla de Patmos con su compañero de milicia, Bernabé, llevaron consigo a un discípulo, Juan Marcos, que más adelante sería el apóstol Marcos, o sería Marcos el que escribió el Evangelio que lleva su nombre. También era primo de Bernabé. Salieron con él rumbo, y lo vamos a ver en el mapa, salieron con él de Pafos, que está por acá, rumbo a Perge de Panfilia. De ahí se trasladaron a Antioquía de Pisidia. Llegando a Antioquía de Pisidia, decidieron entrar a la sinagoga. Entraron a la sinagoga y al terminar la lectura de la ley, los profetas, o sea, el Antiguo Testamento, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen, esta es la oportunidad. ¿Cómo no iban a permitir que Pablo o Saulo hablara? Quizás en ese tiempo todavía no sabían que Pablo era un seguidor de Cristo, no lo sabemos. Pero lo que sí era cierto es que conocían quién era Saulo, perseguidor de los cristianos, inclusive aquel que mató a muchos cristianos, o mandó matar a muchos cristianos, pero también era conocido porque se sentó a los pies de Gamaliel, que era uno de los maestros de la ley. Entonces sí, claro, querían que Pablo hablara, ¿no? Y por eso dijeron: si tienen algún mensaje de aliento para nosotros, hablen. Y el apóstol Pablo decidió entrar por esa puerta de oportunidad para predicar el Evangelio de Cristo. Entonces, como dice el texto, Pablo se paró, hizo una señal con la mano, probablemente que se callaran, y dijo: escúchenme, israelitas, y ustedes los no judíos temerosos de Dios. En esa sinagoga estaban los judíos y aquellos que se habían convertido al judaísmo. La referencia eran lo que llamamos prosélitos, eran griegos, estaban escuchando la palabra de Dios. Pablo no tuvo temor de hablar con autoridad, con esa autoridad, con ese poder dado por el Señor a través de su Espíritu Santo, y por eso se puso de pie e hizo una señal con la mano. Iglesia, esa misma autoridad, ese mismo poder nos ha sido dado a todos nosotros los cristianos. Si recordamos, y ya lo hemos dicho varias veces, lo hemos puesto, lo pongo una vez más, Hechos 1:8 nos dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿recibirán qué? Recibirán poder. Algunos teólogos dicen que ese poder es como un montón de dinamita explotando. Dice: y serán mis testigos, o sea, predicarán mi palabra, tanto en Jerusalén, que viene a ser el sitio más cercano a nosotros, nuestra familia, las personas que están más cerca a nosotros, Judea, como decir Cajamarca, Samaria, aquellos que están en contra de nosotros, aquellos con los que tenemos problemas, aquellos que de repente los consideramos hasta enemigos nuestros. Y de ahí dice: hasta los confines de la tierra, o sea, por todas partes del mundo. Pablo estaba siendo testigo de Jesús en los confines de la tierra. Pablo estaba siendo
testigo de Jesús en la sinagoga de Panfil, de Antioquía, en Pisidia, con el poder del Espíritu Santo. Y luego termina su prédica con una promesa y advertencia. Pero Pablo, cuando termina su prédica, él había empezado desde cuando los israelitas salieron de Egipto rumbo al desierto, los 40 años que estuvieron dando vueltas ahí como pollo a la brasa y no pasaban de ahí, hasta la llegada de Jesús. Pablo relató una historia de por lo menos 2000 años hasta llegar al punto donde les dice, ¿saben qué? Si ustedes no reciben a Cristo, si ustedes creen que la ley mosaica es suficiente para la eternidad, están equivocados. Pablo estaba siendo testigo de Jesús en la sinagoga y con el poder del Espíritu Santo termina su prédica con una advertencia, pero aplicando la verdad, como dice Juan 8:32, y conocerán la verdad y los hará, y la verdad los hará libre. Esa era su misión, que conozcan la verdad de quién es Jesús y lo que hizo por nosotros, y la verdad y la libertad en Cristo. Iban a ser libres del pecado, libres de la condenación, para tener la esperanza de la vida eterna. Esa era la misión, que ellos conocieran la verdad de quién es Jesús. Lo que hizo por nosotros cuando les dice, ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés. Y lo que él quería decir es que la ley de Moisés los justifica temporalmente, ya que todos los años tenían que hacer un sacrificio para el perdón de sus pecados. Pero la muerte y resurrección de Jesús los justifica para la eternidad. Y por eso les dice, pero todo el que cree es justificado en medio de Jesús. Lo que Pablo quería que ellos entiendan es que si creían en Jesús, en su muerte y resurrección, iban a ser salvos. Ya lo hemos escuchado 50,000 veces. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él, que cree en Él, no se pierda. O sea, no vaya al infierno, sino que tenga vida eterna. Muchas personas cuando escuchan esa palabra infierno dicen, ay pastor, no diga esa palabra. Bueno, la palabra infierno está más veces repetidas en la Biblia que la palabra cielo. Y es porque el Señor quiere prevenirnos de ir al infierno. El Señor quiere que todos vayamos al cielo. Y luego les advierte Pablo diciéndoles, tengan cuidado. Tengan cuidado. Pablo estaba preocupado por estos hermanos judíos. Y por eso les dice, tengan cuidado. Sí, tengan cuidado de lo que van a decidir. Escuchen bien mis palabras. No se dejen influenciar por aquellos que han cerrado su entendimiento. Es algo que podemos incluso decir ahora, ten cuidado de lo que vas a decidir. Te estoy testificando de Cristo, de su muerte, de su resurrección, de que lo recibas como tu Señor y Salvador. Pero antes, piensa bien antes de responder, piensa bien antes de decidir. Ten cuidado de lo que vas a decidir, porque quizás es la decisión más importante de tu vida. Es una decisión para la eternidad. Escuchaba ayer una prédica de uno de mis pastores que decía, imagínate que llegues al cielo y que el Señor te abra la puerta, la compuerta del infierno, y veas ahí a alguno de tus amigos, vecinos, familiares, levanten la cabeza que se están ahí quemando en el fuego y te digan, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no insististe? Interesante, ¿no? Pero luego continúa diciéndoles, no sea
que les suceda lo que han dicho los profetas. Miren, burlones, asómbrense y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se los contara. Iglesia, muchos al escuchar el mensaje no creerán, se burlarán incluso, les dirán que están locos. Pero eso no debe extrañarnos. Recuerden lo que dice en 1 Corintios 2:14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. El Espíritu del Señor está tocando la puerta de tu corazón. El Espíritu del Señor, si todavía no lo has recibido, está llamándote a que abras esa puerta de tu corazón y recibas al Señor como tu Salvador. Pero es una decisión tuya. Luego dicen los versículos del 42 al 43, al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado, acuérdense que los judíos se reúnen los sábados en la sinagoga, hasta ahora lo hacen, ¿no? Ese día no usan movilidad, ese día caminan. Dice, el siguiente sábado hablarán más de las cosas. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y fieles convertidos al judaísmo acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. Si estás tomando nota, cuando el Espíritu Santo toca los corazones de quienes escuchan el mensaje. En alguna oportunidad hablamos de las 3 posiciones del Espíritu Santo. Cuando está alrededor tuyo, tocando la puerta de tu corazón, esperando que tú abras esa puerta para recibirlo, o no. Segundo, cuando decides abrir esa puerta, el Espíritu entra dentro de ti y hace de tu cuerpo su templo. Y tercero, es el bautismo del Espíritu Santo cuando se posesiona sobre ti, lo acabamos de ver, 1:8. Esas son las 3 posiciones del Espíritu Santo. Tanto los judíos como los gentiles que escucharon el mensaje de la sinagoga respondieron positivamente. Estaban interesados en saber más. El Espíritu Santo los tocó en ese momento. El resultado de la prédica de Pablo fue que fueron invitados a predicar otra vez el siguiente sábado. Sí, estaban interesados, querían saber más. El Espíritu Santo estaba alrededor de ellos tocándolos. Dime más, cuéntame más, quiero saber más. Y dice el versículo 42, que al salir ellos de la sinagoga los invitaron a que el siguiente sábado hablaran más de estas cosas. Ellos estaban interesados, querían escuchar más. Hey, hemos escuchado toda la historia y ahora el Mesías. Cuéntanos más. Hace un rato cantábamos una canción, Señor, quiero darte un tiempo y quiero que me uses como tú quieras, algo así dice la canción, no me acuerdo exactamente. Estelita, tú la has cantado, ¿cómo dice la canción? ¿Va fuerte? Bueno, no importa, no te escucho. Pero tiene que ver con eso, hey, quiero darte un tiempo, le decimos al Señor. Quiero, Señor, que me uses como tú quieras. ¿Realmente lo estás diciendo de corazón? ¿Realmente lo sientes? En ese momento el Espíritu Santo nos está tocando y estamos cantando y le estamos prometiendo al Señor que te vamos a dar un tiempo, Señor, y que aquí estoy, úsame como tú quieras. ¿Realmente lo sientes? ¿Realmente eso quieres? Muchas de estas personas están diciendo, Pablo, ven, queremos escuchar más de ti. Había curiosidad de parte de ellos. Pero si observamos bien, hubo una mejor respuesta de parte de los prosélitos o gentiles, los griegos. Estaban presentes en la sinagoga, que los mismos judíos. Dice el texto que muchos judíos y fieles convertidos al judaísmo acompañaron a Pablo y a Bernabé.
estos convertidos al judaísmo eran los prosélitos, los gentiles. Y aquí vemos el interés de ellos por saber más. Y yo te pregunto, ¿tú tienes ese interés de querer saber más acerca de nuestro Señor, acerca de Jesucristo? ¿Te tomas el tiempo de levantarte temprano o a una determinada hora y dices, ¿sabes qué? Este tiempo lo voy a dedicar a querer saber más quién es Jesús, quién es mi Señor, quién es mi Salvador. Ellos querían saber más, tenían interés. Acompañaron a Pablo y Bernabé cuando salieron de sinagoga. Querían escuchar, ¿qué más tienes para contarnos? Háblanos, estamos muy interesados. Por eso lo siguieron. Esto quiere decir que el Espíritu Santo tocó sus corazones y querían saber más. Ellos, como dice el libro de Mateo 5:6, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos, en otra versión dice, bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Si tú tienes hambre y sed de justicia, hambre y sed de la palabra de Dios, y lees, meditas, pones en práctica tu palabra, la palabra, vas a ser saciada. Esa hambre y esa sed de justicia va a ser saciada temporalmente, porque después vas a querer más. Más es como cuando comes un buen plato de ceviche, empiezas a comerlo y quieres comer más. Dame un poquito más. Si te ponen una fuente peor, te la quieres terminar tú solo. Bueno, por lo menos ese soy yo. Entonces, hay un deseo, hay una hambre, hay una sed de justicia. Estos gentiles tenían hambre y sed de justicia. Ellos tenían hambre y sed de saber más quién era ese Jesús de que había hablado Pablo. Y por eso lo siguieron. ¿Tienes tú hambre y sed de justicia? ¿Tienes tú esa hambre y esa sed que tuvieron estos gentiles? No me respondas, pero piénsalo. Luego dice el texto que en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. Esto significa que ellos ya habían comenzado a confiar en la gracia de Dios. Hey, Pablo les había hablado 2000 años de historia. La gracia de Dios cuando los sacó de Egipto. La gracia de Dios cuando les dio el maná y ellos querían carne, y después les dio carne y ellos querían agua y les dio agua. Y seguían quejándose, y aún así Dios tuvo gracia con ellos. Tuvo gracia con David, tuvo gracia con Saúl, tuvo gracia con las 12 tribus, les dio hasta tierra a pesar de que no fueron del todo obedientes. Fueron desobedientes. Igual que nosotros somos desobedientes, sin embargo el Señor aplica su gracia sobre nosotros. Si no fuera así, no estaríamos acá. Si Dios no aplicara su gracia sobre nosotros, ahorita saliendo nomás de la iglesia, ya estaríamos pecando y nos caería un rayo. Ellos sabían de la gracia de Dios. Ellos habían empezado a confiar en esa gracia de Dios. No a abusar, pero sí a confiar en la gracia de Dios. Mejor dicho, Pablo y Bernabé los estaban animando a que no se desanimaran, a que siguieran con la buena disposición de escuchar la palabra de Dios, de conocer quién era Dios y cómo Él aplica su gracia sobre nosotros. Iglesia, perseverar en gracia es tan importante como empezar en gracia, y nunca debemos dejarla porque es el principio básico de nuestra relación con Dios. El libro de Efesios 2:8 nos dice que por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Es por la gracia de Dios que somos salvos. Es por la gracia de Dios que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no vaya al infierno, sino tenga la esperanza de la vida eterna. Es su gracia. Iglesia, perseverar en la gracia de Dios es muy importante. Ahora, muchos solo piensan en la gracia como la introducción a la vida cristiana.
Pero Dios quiere que la gracia permanezca como el fundamento de nuestra vida con Él. Y que la apliquemos sobre todo para traer a los inconversos a sus pies. Dios nos ha dado gracia, nosotros también debemos aplicar la gracia en los demás. Y una manera de aplicarlo es trayendo a los inconversos a sus pies. El libro de Juan 10:16 nos dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Iglesia, Dios quiere usarte para traer a esas ovejas que no son de este redil. Dios quiere que ellas escuchen su voz. Y que si eso sucede, habrá un solo rebaño y un solo pastor: Jesucristo. Luego dicen los versículos del 44 al 45, al siguiente sábado, casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de envidia y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Punto 2, si estás tomando nota, cuando los celos, la envidia, provocan oposición. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes alguna vez hemos sentido celos, envidia? Levanten su mano. El que no levante le va a caer un rayo. Todos, ¿no es cierto? Sí, es nuestra naturaleza a veces sentir celos, envidia, ¿no? Los líderes judíos de esta ciudad nunca pudieron atraer a tanta gente a la sinagoga. Nunca. Y quizás por eso se llenaron de celos, de envidia. Imagínense. De repente venían 20, 30 personas a la sinagoga a escuchar la ley de Moisés. No era una prédica, era simplemente leer los libros, repetirlos una y otra vez, para que se lo memoricen. Antioquía de Pisidia era una ciudad de aproximadamente 100,000 personas. Imagínense, dice que toda la ciudad estaba congregada ahí para escuchar a Pablo y Bernabé. Nunca había sucedido eso. Y obviamente, bueno, no obviamente, pero los judíos, los líderes de la sinagoga, se pusieron celosos. ¿Qué pues tiene que decir este Pablo que no hayan escuchado de nosotros? ¿Por qué hay tanta gente acá? Nunca ha pasado eso. Ellos fueron dominados por su soberbia envidiosa. Su conducta era pura carnalidad. Una cosa es sentir celos y envidia y otra cosa es actuar en base a esos celos y esa envidia. Yo tengo celos, sí, ok, me lo guardo. El Espíritu Santo me pone convicción, dominio propio y ahí me quedo. Pero no voy y le meto un pedazo, le meto un pedrazo o lo mato. No, ahí quedó. Pero ellos fueron más allá. Su conducta era pura carnalidad. El libro de Gálatas 5, del 19 al 21 nos dice: las obras de la carne se conocen muy bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si recordamos, por esta misma razón, o sea, por celos, por envidia, los hermanos de José, ¿qué hicieron? Lo vendieron. Y por esta misma razón los judíos también entregaron a Jesús. El libro de Mateo 27, 18 nos dice: Pilato sabía que habían entregado a Jesús por envidia. O sea, Pilato sabía que los líderes judíos, por pura envidia, por puros celos, habían entregado a Jesús. Y Pilato sabía que por
celos, por envidia, los líderes judíos habían entregado a Jesús. O sea, Pilato lo sabía, ¿no? Y que por este hecho Jesús iba a ser juzgado y sentenciado a morir en la cruz. Pilato lo sabía. Sin embargo, no hizo nada al respecto. Iglesia, no hay nada peor que saber la verdad y no hacer nada al respecto. Sabemos que hay muchas cosas que se practican, tradiciones, legalismo, mentiras, chismes, culpan a un inocente. Sabemos la verdad. Y sin embargo no hacemos nada al respecto, nos quedamos callados. No es mi rollo, no es mi problema. Total, ¿a mí qué me importa? Y el libro de Proverbios 19:5 nos dice: el testigo falso no quedará sin castigo. El que provoca mentiras no saldrá bien librado. Iglesia, el saber la verdad y no hacer nada al respecto. Mi suegro decía, por fin mi cucho, o sea, como diciendo, conmigo no es, ¿no? El saber la verdad, el quedarse callado, el no hacer nada al respecto, es como un testigo falso. Luego dice el versículo 45, pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de envidia y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Estos judíos rechazaban, refutaban, combatían lo que Pablo decía. La pregunta es, ¿qué pasó? El sábado anterior estaban muy interesados al punto que fueron invitados, o sea, invitaron a Pablo, a Bernabé, a continuar predicando. ¿Qué pasó? Ellos estaban interesados. Dice el texto, al salir de la sinagoga los invitaron a que el siguiente sábado hablaran más de estas cosas, hablaran más de lo mismo que habían estado predicando el sábado anterior, pero a una audiencia mayor. Entonces, ¿qué pasó? ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Leámosla juntos. Pongan atención, dice, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él las semillas, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto, porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre espinos que al crecer ahogaron las plantas y no dieron fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió hasta 30, 60 y 100 veces más. La reacción de celos y envidia de estos judíos, de estos líderes de la sinagoga, representan esas semillas que cayeron junto al camino, esas semillas que cayeron en terreno pedregoso, esas semillas que cayeron entre espinos, que crecieron hasta un punto y luego murieron y no dieron fruto. Es probable que estos líderes judíos se reunieron y dijeron, mira, no puede ser, mira tanta gente, y nosotros no hemos traído a tanta gente nunca a nuestra sinagoga. ¿Qué tienen estos que no tengamos nosotros? ¿Qué estarán diciendo? ¿Nos van a hacer quedar mal? ¿Vamos a perder todo el dinero que ganamos? ¿Vamos a perder nuestra posición como líderes? ¿Ya no nos van a obedecer? ¿Estos nos van a quitar la autoridad? No. Esos son los terrenos junto al camino, los terrenos pedregosos, entre espinos. Crecieron hasta cierto punto, pero luego murieron y no dieron fruto. Iglesia, esto es inevitable para aquellas personas que están más preocupadas por ser populares que por servir a Dios. Cuando alguien más es más popular, se llenan de celos. No todos podemos ser populares en el mismo grado, pero todos podemos servir y agradar a Dios en el mismo grado en Cristo Jesús.
Esto quiere decir que nuestro servir debe estar totalmente ligado a nuestro grado de relación con nuestro Señor. No al hecho de ser populares, no al hecho de ser el mejor, no al hecho que venga alguien y diga, oye, qué bien estás haciendo y te adule. No. En el ministerio existen personas que sirven con excelencia para el Señor. Sin embargo, rara vez les decimos, oye, qué bien la estás haciendo, sigue por aquí, por allá. Sí, de vez en cuando. Ayer hicimos justamente una pequeña celebración para bendecir a todos los voluntarios. Sin embargo, estas personas lo hacen de tal manera que nadie se entera. Aquí hay muchos que sirven y nadie sabe, o muy pocos, sabemos que están sirviendo. Nadie se entera. Su grado de popularidad para con los demás es cero. Pero tengan por seguro que para el Señor su grado de popularidad es el más alto. Y eso es lo que realmente nos debe interesar. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. De pronto la predicación de Pablo, que fue aceptada anteriormente con regocijo, con interés, con ganas, ahora empezó a recibir oposición. Las maldiciones o blasfemias que se mencionan probablemente tienen que ver con insultar el nombre de Jesús a quien Pablo predicaba. Dice el texto que contradecían lo que Pablo decía. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando todavía teníamos la iglesia en la casa de Roger y Charito, yo empecé a hablar sobre María y que pues ya no era virgen porque tuvo más hijos y por aquí y por allá, y un señor se levantó y no es verdad. Y yo decía otra cosa y decía, no es así. Y me interrumpía cada vez que yo hablaba. Esta gente contradecía lo que Pablo decía. No les convenía. Ya era por conveniencia. No les convenía lo que Pablo estaba diciendo. Parece extraño que esta gente religiosa que había esperado tanto tiempo a su Mesías, lo rechazaran ahora cuando se les presentó a Jesús. Y quizás una de las razones más grandes era que querían mantener la división entre los judíos y los gentiles. Y si Jesús iba a ser el Mesías de todos los hombres, ellos no querían saber nada de él. O sea, ellos querían un Mesías, un Jesús solo para ellos. Es como que si nosotros aquí, entre estas cuatro paredes, predicamos de Jesús entre nosotros, hablamos de Jesús, conocemos de Jesús, pero de aquí no sale. De aquí ustedes no me vayan a ningún otro barrio y prediquen de Jesús. No quiero que nadie más sepa de Jesús más que ustedes, que son mis patas, que son mis causas, que son mi familia. Nosotros nomás nos vamos a salvar. El resto para tu tío Ernesto, como decimos. No. Hace algunos años un familiar que es alcohólico, y digo que es alcohólico porque el alcohólico nunca deja de ser alcohólico, fue internado en un centro de rehabilitación cristiano. Y cuando salió de ahí, después de un par de años creo, salió transformado. Ya no tomaba, era un cristiano, predicaba la palabra de Dios y quería congregarse en una iglesia cristiana. Sin embargo, su familia, que era de otra religión, católica, por celo, por envidia, se opuso a que él fuera cristiano. Es más, ellos se hicieron más católicos. Y poco a poco lo fueron regresando a sus prácticas religiosas y a sus tradiciones. Estas personas, por celo, por envidia, prefirieron aferrarse a su religión, a sus tradiciones, al qué dirán, que haberlo transformado y sano del alcoholismo. Y él ahora está peor que antes. Y podemos decir, sí, la culpa es de la familia. Ellos lo obligaron, ellos no lo dejaron, pero en realidad la culpa no es de ellos, la culpa es de él, la culpa es de nosotros.
La culpa es de él porque no supo perseverar en la gracia de Dios ni la enseñanza que recibió. Esta persona sufrió persecución de parte de su familia, pero no supo perseverar y cedió. Y ahora sufre las consecuencias. El libro de Efesios 4, del 20 al 24 nos dice: ¿no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Hey, ¿no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? En otras palabras, ¿acaso ustedes no conocen la palabra? ¿Acaso no la repetimos constantemente y la estudiamos en todos los ministerios? Esto lo acabamos de estudiar en el ministerio de hombres, por ejemplo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Mejor dicho, les enseñó que debían alejarse de las drogas, del alcohol, de la inmoralidad sexual, de las mentiras, del chisme, etcétera, etcétera, etcétera. Se les enseñó una y otra vez. Estos versículos se repiten constantemente. Es más, están en toda la Biblia. Dice el versículo 23, ser renovados en la actitud de su mente. Como dice Romanos, tenemos que renovar nuestra mente. Dice, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Como dice 2 Corintios 5:17, ya, ahora somos ¿qué? Nuevas criaturas. Lo viejo ya pasó, todo es hecho nuevo. Ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Bernabé y Pablo supieron perseverar en la enseñanza que recibieron de Cristo, y por eso vemos en los versículos del 46 al 48 que dicen, con eso terminamos, Pablo y Bernabé contestaron valientemente y dijeron, era necesario que anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. ¿Cómo la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna? Porque a las finales todo se reduce en eso: vida eterna, muerte eterna. Ahora, dicen ellos, vamos a dirigirnos a los que no son judíos. Podríamos decir nosotros, ahora vamos a dirigirnos a los que sí quieren escuchar, a los que sí quieren saber, a los que sí quieren aceptar a Jesús. Así nos los ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los que no eran judíos se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región. Punto 3, y con esto terminamos. Cuando nos toca responder a la oposición. Iglesia, hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar. Hay muchas cosas que están pasando porque no hemos respondido a la oposición. Nos hemos quedado callados y el LGTB ha avanzado. Ay, pobrecitos, déjalos pues, mira qué lindos. Ya se les pasará. Y nos hemos quedado callados y no hemos respondido a la oposición. No digo que respondamos con pistolas ni a palazos, no. Pero hay formas de responder a la oposición con la misma palabra de Dios. Iglesia, nuestra misión es responder a la oposición predicando la palabra de Dios. Que lo acepten o que lo rechacen ya no nos corresponde a nosotros. Eso le corresponde a Dios. En el libro de Corintios dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y este versículo nos dice claramente que el crecimiento lo da Dios. Para los que no saben, ese es 1 Corintios 3:6. No lo he puesto ahí. Este versículo nos dice claramente que el crecimiento lo da Dios. Así que el que lo acepten o lo rechacen es problema de Dios, no tuyo. Y por eso Pablo y Bernabé contestaron valientemente, era necesario que anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Mejor dicho, tengo una misión, y esa misión es predicar la palabra de Dios a todos, sin excepción. Que lo acepten o lo rechacen no es tu problema, es problema de Dios. Así que
era necesario y es necesario, iglesia. Anunciemos la palabra de Dios primero. Es más, es un mandato de Dios, pero la salvación le corresponde a Él. Muchas veces escucho a personas o a misioneros cuando vienen incluso, muchas veces le predicamos la palabra de Dios a alguien y la rechazan y hasta se burlan. Y nos ponemos tristes y pensamos que no lo hicimos bien, que no hicimos bien nuestro trabajo. Pero recordemos lo que dice la palabra, la salvación le corresponde a Él. Luego Pablo y Bernabé le dicen, como la rechazan, o sea, como no quieren aceptar a Jesús y no se consideran dignos de la vida eterna, o sea, rechazaron la vida eterna también, ahora vamos a dirigirnos a los que no son judíos. Ellos respondieron a la oposición de los que habían rechazado a Jesús, mejor dicho, a los judíos, y que era un privilegio que el evangelio hubiera llegado primero a ellos. Iglesia, es un privilegio para nosotros que estamos sentados aquí escuchar la palabra de Dios. De cualquier manera, mía, de Fernando, de cualquier invitado que venga, es un privilegio escuchar la palabra de Dios. Existen muchos países donde no puedes ni siquiera decir Cristo si no eres ahorcado o muerto. Aquí es un privilegio que los judíos hayan sido los primeros en escuchar la palabra de Dios. Y ahora la estaban rechazando. Y ahora ese privilegio sería para los gentiles, o sea, para todos nosotros. Y este versículo nos enseña, iglesia, que cuando querramos contarles a otros sobre Jesús, comienza primero con tu grupo, con tu gente de alrededor, con los más cercanos. Pero si no lo reciben, si lo rechazan una y otra vez, no te desanimes, ni dejes de contarles a otros acerca de Jesús. Solo encuentra a otros a quien decirle, otros que sí estén dispuestos a escuchar. Iglesia, los que no aprovechan sus oportunidades las pierden. ¿Y para qué seguir sembrando la semilla entre espinos? Jesús mismo nos dice en el libro de Mateo 7:6, no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Los judíos abusaron de su gran privilegio y lo perdieron. Sin embargo, Pablo no quería decir que ya no predicaría a los judíos de otros lugares. Tampoco eso. Jesús nos enseñó a perseverar. ¿Cuántas veces lo apedrearon y regresaba al mismo lugar y seguía? O sea, no estaba diciendo Pablo que ya no le iba a predicar a los judíos. Es más adelante lo vamos a ver en Hechos 14:1, cuando de Antioquía se van a Iconio. ¿Y qué hace Pablo y Bernabé? Dice, entraron como de costumbre en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de los que no son judíos. Los judíos abusaron de su gran privilegio y lo perdieron. Vemos aquí que en Iconio Pablo y Bernabé volvieron a entrar a una sinagoga y siguieron predicando a los judíos. Pero luego dice el versículo 47, así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Pablo cita las escrituras de los judíos como mandamiento para los apóstoles. Ellos no podían negar sus propias escrituras. Veamos Isaías 49:6, la última parte dice, yo te pongo ahora como luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Ellos lo sabían. Y esta profecía decía que el evangelio no era exclusivamente para los judíos. Sin embargo, ellos se quisieron adueñar del evangelio. Y ellos lo sabían. O como Jesús dijo también cuando estaba ascendiendo en Hechos 1:8, ya lo hemos visto. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. O sea, por todo el mundo, hasta que todo el mundo escuche. Luego dice el versículo 28 que al oír esto,
los que no eran judíos se alegraron y celebraron la palabra del Señor. Esa era la reacción normal de los gentiles. Y eso fue una reacción completamente distinta, diferente a la reacción de los judíos. Los gentiles recibieron la palabra con gozo. Ellos glorificaban la palabra que les traía salvación y esperanza. Ellos se regocijaban al saber que el amor de Dios es para todos, no solo para los judíos. El amor de Dios es para todos, iglesia, es para todos. Esa persona que no te cae bien, para ella también es. Esa persona que te ha hecho daño, que de repente hasta te ha trafiado en algún negocio, también es para él, para ella. Los gentiles celebraron con corazones dispuestos, y esto hizo que Bernabé y Pablo dirigieran sus esfuerzos hacia ellos. Y lo hicieron en obediencia a la orden de Dios, que dice en Romanos 1:16, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. Pablo y Bernabé mostraron sabiduría al no gastar todo su tiempo tratando de persuadir corazones endurecidos. Ellos empezaron su tiempo misionero ministrando corazones más dispuestos. Luego dice el texto, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. El mismo evangelio fue predicado a todos. El resultado no dependía de un decreto de Dios, sino de la disposición que tuvieran cada uno de los que oían el mensaje. Mejor dicho, el mensaje no fue obligatorio, ni fue discriminativo. Tú sí, yo no. El mensaje no fue obligado. ¿Cuántos de los que están aquí presentes han recibido a Cristo por obligación? Levanten la mano. Nadie, ¿no es cierto? El mensaje no ha sido, no es, ni será nunca obligado. Es una decisión tuya. Desde luego Dios tiene mucho que ver con el asunto de proveer la salvación y de enviar a los apóstoles a predicar el evangelio. Dios quería que los judíos fueran salvos primeramente, pero estos rechazaron el evangelio. Además, los profetas, Cristo y los apóstoles declararon que Dios quería salvar a los gentiles también. O sea, mejor dicho, Dios quiere que todos sean salvos. Y el libro de 1 Timoteo 2:4 nos dice, pues Él quiere, Dios, que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Y en Pedro 3:9 nos dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Iglesia, si tú estás orando por alguien, un familiar, un hijo, un esposo, un amigo, un compañero de trabajo, y le has predicado el evangelio una y otra vez, has testificado de Jesús a esta persona, y esta persona no responde, pero el Señor te ha prometido, porque Él dice, tú y tu casa serán salvos, en el caso de tu familia. Esta es una promesa para ti. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza. Hay una tardanza. Sí, el Señor se puede estar demorando. ¿Pero por qué? Porque probablemente está trabajando primero en ti, en tu perseverancia. No te desanimes, en que confíes y tengas fe de que Él va a cumplir esa promesa. El Señor tarda, pero no olvida. Entonces, estos versículos nos muestran claramente que si la única decisión con respecto a nuestra salvación fuera hecha solamente por Dios, entonces todos serían salvos. Entonces, ¿quiénes son destinados por Dios para vida eterna? ¿Quiénes creen ustedes que son destinados por Dios para vida eterna? Todos los que vengan al conocimiento de la verdad y se arrepientan. Todo el que cree en Jesucristo. Dios hizo todo lo posible para ofrecer la salvación primeramente a los judíos, pero la mayoría de ellos lo rechazaron. Dios elige o escoge a los que serán salvos, pero lo hace a través de Cristo. En otras palabras, nos escoge y llama por medio del evangelio.
Tú escuchas el Evangelio, tú escuchas la salvación por medio de Jesús y decides aceptarlo o no. El hombre es responsable delante de Dios y tiene que aceptar las consecuencias eternas de creer y obedecer al Evangelio o de seguir en su rebelión. Y esto dio como resultado lo que dice el texto en el versículo 49. La palabra del Señor se difundía por toda la región. La palabra de Dios estaba siendo difundida a través de los esfuerzos de Pablo y Bernabé, pero también y especialmente a través de las vidas de estas personas que creyeron en el mensaje de salvación. Para terminar, recordemos que las ovejas se reproducen con otras ovejas. El mensaje se esparce a través de ustedes. Yo no conozco a tus vecinos, yo no conozco a tus familiares, yo no conozco a tus compañeros de trabajo. Tú los conoces y Dios te ha puesto ahí para que tú te reproduzcas, espiritualmente hablando, con otras ovejas. Entonces, Dios te ha puesto ahí para hacer luz en medio de la oscuridad. No para que, pastor, mi compañero de trabajo que está sentado a mi lado quiere recibir a Cristo, ¿puede venir? No. El Señor te ha puesto ahí para usarte como su instrumento para que tú traigas a esa persona a sus pies. Y es así como las ovejas se reproducen entre ovejas. Amén.